Bueno, vamos a invitar a uno de nuestros expositores a subir, al querido Carlos Raimundi, junto con Lucas Castañeto, que va a ser el moderador, que pasen a la mesa. Un aplauso para ellos, por supuesto. Y para Felisa Miseli, que llegó justo. Adelante, pasa, Carlos. Adelante, Felisa. Esto sí que es llegar cuando suena el gong, ¿eh? ¿Cómo estás? Bueno, bueno, para darles la bienvenida en nombre del Instituto Patria, de su comisión directiva, vamos a recibir y aplaudir con todo nuestro cariño a Teresa Parodi y Tristán Bauer. Muy bien. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Para nosotros es indudablemente muy importante. Cuando digo nosotros, digo el Instituto Patria, que ustedes saben que tiene como presidenta honoraria a nuestra conductora, la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Me da mucha emoción siempre, ¿no? Cuando sentimos que decimos su nombre y es aplaudido con tanto amor. Les decía que para el Instituto Patria y su presidente de la comisión directiva, que es el doctor Oscar Parrilli, y bueno, yo tengo el rol de secretaria del instituto desde su creación. Para nosotros, ahora sí he explicado quiénes somos nosotros, es siempre, se ha convertido, esta es el segundo encuentro, y realmente sentimos que tiene una gran importancia esta convocatoria que hemos hecho a través de las comisiones que dirige la compañera Claudia Bernaza, para analizar un documento tan trascendental como el que ha escrito Cristina Fernández de Kirchner, punto por punto. Creemos que es absolutamente disparador en este momento crítico de la Argentina, precisamente para reflexionar desde allí y para encontrar los nuevos caminos luego de estas reflexiones y debates que se produzcan en cada uno de los encuentros que vamos a tener, se produzcan de los debates necesarios para encontrar los nuevos caminos, para enfrentar la realidad que ya es hoy. Así que les damos la bienvenida. Yo le voy a pasar a Tristan Bauer, que es miembro también de nuestra comisión directiva. No sin antes decirles que de hecho vinimos a este espacio porque fue realmente impresionante la convocatoria que tuvimos a partir del anuncio del análisis de este documento en distintos encuentros con mesas que van a encabezar cada uno de esos encuentros con personalidades importantísimas del quehacer político, cultural, histórico de la Argentina. Así que bueno, muchas gracias por ser parte de esto y te paso, Tristán, para que sigamos saludando a los compañeros y compañeras. Gracias, Teresa. Gracias, Felisa, por acompañarnos en este momento. Raimundi, Castañeto. La verdad que estos encuentros, los cursos del Instituto Patria, nos parecen fundamentales. La necesidad siempre del análisis y de la formación. La alegría de tener
a nuestra presidenta honoraria, Cristina, su claridad, la precisión de este documento y la necesidad de analizarlo para sacar conclusiones para la acción. Todos sabemos que son tiempos complejos, tiempos difíciles. Cuando venía para acá, lo veía al vocero presidencial anunciar que querían o que iban a promover el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner, lo cual, por un lado, nos recuerda aquellos tiempos de persecución, de querer tapar, aquel decreto ley de Aramburu que prohibía en 1956 la sola mención de Perón, de Evita, y que nos hace ver, yo creo que es fundamentalmente una cortina de humo. Ustedes saben que hay una ley, que el nombre del Centro Cultural está determinado por una ley y que si se lo quiere cambiar es solamente desde una ley. Pero creo que habla de lo que estamos viviendo, ¿no? Y hay una palabra que es la destrucción. Nosotros, los peronistas, los que tanto nos enseñó Néstor y Cristina en esa recuperación de la autoestima como argentinos, nosotros creemos en la construcción, en lo cultural, la construcción de ese centro, del Centro Cultural Kirchner, un ejemplo para toda América Latina, para el mundo. Hablábamos hace un rato con Teresa, el Museo del Bicentenario, ahí con el Siqueiros, el Museo Malvinas, la creación de Tecnópolis, la creación de canales de televisión como Paca Paca, como Encuentro, tantas obras, ¿no? Y fundamentalmente fue eso, Felisa, vos lo recordás muy bien, años de construir cada día, desde nuestra cultura, desde nuestra historia, desde nuestra ciencia. Y este tiempo, lo que hemos visto en forma tan rápida, apenas 100 días, son todos ejemplos de demolición, ejemplos de destrucción. Creemos verdaderamente en la construcción, pero esa construcción tenemos que hacerla desde comprender este momento histórico que tiene muchas características novedosas. La llegada de las redes sociales, la llegada de Internet, la compresión y la celeridad del tiempo, el verdadero significado de la digitalización y de cómo los discursos circulan por el mundo a la velocidad de la luz, por esas redes, por esos sistemas satelitales, pero concentrados en pocas empresas. Lo hicimos la semana anterior desde una perspectiva histórica, que es fundamental. La figura de Alberdi estuvo centrada la clase, y hoy lo vamos a hacer desde la economía y con un tema que me parece que es fundamental, como es el tema de la deuda. Así que gracias a todos por su presencia, nuevamente gracias a cada uno de los miembros del panel, y es un momento de lucha, es un momento de no bajar los brazos, y es un momento de reflexión y de unidad para seguir adelante. Gracias de corazón a todos y a todas. Muchas gracias. Adelante entonces. Vamos a pasarle la palabra entonces para que haga la coordinación de esta clase, clase número 2, referida a la primer crisis de deuda, al periodo de la dictadura genocida. Le vamos a pasar la moderación a Lucas Castañeto del partido Colina. Bienvenido, Lucas, al curso. Él es participante, es cursante de este curso, pero hoy en el rol de moderación en nombre de las juventudes políticas, en este caso Colina. Gracias, Lucas. Gracias, Claudia. A todos y a todas. Hoy, como bien decían, vamos a abordar el análisis económico de esta etapa de la dictadura hasta el 89.
Y para comenzar con este análisis, primero va a tomar la palabra el compañero Carlos Raimundi, dirigente político, abogado, docente, ex diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y también ex embajador argentino ante la OEA. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer la presencia de todas y todos ustedes, agradecerle a Claudia, a Oscar, a las autoridades del instituto y obviamente a Cristina, porque en este caso está doblemente presente, ¿no? Como conducción del instituto y además como la que inspiró el documento que es objeto de este curso tan importante, ¿no? Yo no estoy a cargo de la coordinación del curso, pero si estuviera, pediría como trabajo práctico, ¿no? Pensar cómo hacemos para que una persona como Cristina, que escribe un documento de 33 carillas y da origen a un curso tan importante como este, y que escribe un libro y colapsa las editoriales, y escribe un tuit o una carta y paraliza el país. Y a mí me tocó estar todavía fuera del país el 25 de mayo del año pasado, cuando se convocaron 500.000 de personas en la Plaza de Mayo. ¿Cómo hacer para que quien ejerce semejante poder de convocatoria pueda volver a ejercer el poder real en el país en representación del campo popular? Miren, yo con este tema del contexto de la dictadura, no puedo sustraerme a expresarles una sensación personal, pero no autorreferencial, sino como expresión de una generación. Y les pido que lo interpreten no desde todo el aprendizaje que hicimos a partir de aquel momento, sino desde la situación del momento. Cuando se aproximan los momentos del golpe del año 76, y en las primeras semanas, la sensación era de desconcierto, de perplejidad, porque nos faltaba un compañero del local político, del sindicato, de la parroquia, del aula, y todavía no sabíamos bien qué era lo que pasaba. Era una situación inédita, no era una situación que una experiencia que ya habíamos vivido históricamente, ¿no? Recién el que sistematiza en un documento la relación entre el terrorismo de Estado y el proyecto económico es Rodolfo Walsh, en la carta que emite públicamente a un año del golpe y que, entre otros factores, le costó la desaparición. Pero no entendíamos, todavía no entendíamos. Había que elevarse un peldaño, 2 o 3, para tratar de analizar todo el marco político y económico de la época. Entonces es que yo me permito un breve recuento histórico. Después seguramente Felisa me va a corregir o a modificar lo que sea, porque ella es mucho más entendida que yo en todas estas cosas. Pero el mundo
entre 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial, y mediados de los años 70, vive en el campo del capitalismo y en general del otro bloque también, un proceso de producción industrial muy, pero muy intenso. Muy intenso. Tal es así que hay estudios que son difíciles de comprobar, que dicen que en esos 30 años la velocidad del desarrollo y la intensidad del desarrollo hizo que se duplicaran los bienes y servicios que había construido la humanidad desde su propio origen. Y a lo largo de esos 30 años suceden muchos acontecimientos políticos. Y enseguida voy a tratar de sintetizar por qué lo estoy planteando desde esta perspectiva. 1947 se independiza del Imperio Británico, uno de los países más grandes de la Tierra, que es la República de la India. Y a partir de allí sigue toda una cadena a lo largo de los años 50, 60, hasta principios de los años 70, en lo que se llamó el proceso de descolonización, a través de guerras de liberación, en Asia, en África, en Medio Oriente. Tal es así que cuando se crean Naciones Unidas en el año 45, la Carta Fundacional la firman 50 países. Y después de esas 3 décadas tenemos casi 200. Toda esa diferencia es la que se va descolonizando y va creando un clima emancipador en las áreas que se independizan. Triunfa en el año 49 Mao en China y entonces acopla al bloque socialista, que estaba conducido por el país más extenso de la Tierra, la Unión Soviética en aquel momento, al país más poblado de la Tierra, y amplía el bloque socialista. En 1957 se produce, con el advenimiento de Juan XXIII a la conducción de la Iglesia, la convocatoria al Concilio Vaticano II, que renueva no solamente la liturgia de la Iglesia, sino fundamentalmente el compromiso social de la Iglesia. Y 1959 triunfa la Revolución Cubana y proyecta 2 cosas. El triunfo de una lucha revolucionaria a través del método de la guerrilla rural y de la guerrilla urbana, y proyecta hacia todo el sur del continente la figura mítica del Che. A esto habría que sumarle la lucha por los derechos sociales de los afrodescendientes, sociales, civiles y políticos de los afrodescendientes en los Estados Unidos, la derrota en Vietnam, una derrota no solamente militar, sino fundamentalmente moral, del imperialismo frente a un pequeño país del sudeste asiático. 1968, casi contemporáneamente en Europa, el Mayo francés y la Primavera de Praga. Pero el sujeto es el mismo, es el sujeto juvenil, estudiantil, que se une al movimiento obrero en reclamo de reivindicaciones, donde supuestamente regía más la libertad, la reivindicación de la justicia, donde regía más la igualdad, el reclamo de libertad. Pero un clima de ebullición en el mundo. Con un agregado que en América Latina, esa combinación con una población joven muy importante y en crecimiento, y siendo el continente en aquel momento con mayor densidad de población que profesaba la fe católica. Entonces ustedes combinan el triunfo de la Revolución Cubana con un ideario emancipador, más todo lo otro que les estaba diciendo. Y el compromiso de la Iglesia con la pobreza genera movimientos no solamente filosóficos, teológicos como la teología de la liberación, intelectuales como la teoría de la dependencia, la filosofía de la liberación, sino también movimientos políticos insurreccionales. Pero alentados ¿por qué razón? Porque como parte del bloque occidental, alineado
con los Estados Unidos en la disputa geopolítica, se nos decía que en esta región tenía que primar, tenía que regir la democracia. Pero resulta que cuando los pueblos se pronunciaban democráticamente y elegían presidentes que no eran de la simpatía del imperio, inmediatamente venía la invasión, el asesinato o el golpe de Estado, o todo junto. Hay sobrados ejemplos, desde el asesinato de Eliezer Gaitán en Colombia, que da origen al Bogotazo, Juan Bosch en República Dominicana, Jacobo Arbenz en Guatemala, Torrijos en Panamá, el peronismo en Argentina, la proscripción, la prohibición, los sucesivos golpes de Estado, para no hablar de Salvador Allende en Chile. Decían, pero señores, pero si ustedes me estaban diciendo que tenía que ser democrático, que no había que ejercer la violencia, somos democráticos y me coartan la posibilidad de que se exprese la voluntad popular, todo eso, más el clima de época, naturaliza la organización insurreccional como forma de lucha. Por eso, yo creo que el concepto de revolución no hay que asociarlo únicamente a los métodos. Los métodos los dicta el momento histórico. Lo importante es la profundidad, es la posibilidad de cambiar la ecuación de poder. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina se produjeron hechos profundamente revolucionarios por la vía institucional, porque era el momento histórico. Pero en aquel momento, por el clima de época, había otra situación. Pero además, llegados, digamos, hay un par de datos económicos en los cuales yo no me quiero meter demasiado delante de Felisa. Cuando los Estados Unidos, por una decisión de Nixon, rompe los protocolos de Bretton Woods que exigían el respaldo en metales preciosos de las distintas monedas en el mundo, y dice, no es necesario eso para los Estados Unidos. Los Estados Unidos ha avanzado tanto en el comercio internacional en dólares que nosotros vamos a fijar el valor. Y ya no relacionado con el respaldo en oro, sino a partir de nuestras propias necesidades financieras. Y nosotros vamos a fijar la tasa de interés y nosotros vamos a crear mercados financieros y expandir mercados financieros en el mundo. Año 71. 73, crisis del petróleo. Los principales países, tanto de Medio Oriente, tercer mundo, como de América Latina, tercer mundo, que conforman la OPEP, incrementan exponencialmente el precio del petróleo. Y eso impacta en el capitalismo industrial, en ese capitalismo que tanto se había desarrollado exponencialmente durante esos 30 años. Claro, ese incremento del petróleo en países del tercer mundo, con un recurso propio del tercer mundo, debería haber desempeñado el papel de achicar la brecha entre el desarrollo y el subdesarrollo. Pero no fue así porque la propiedad de las empresas era transnacional. Por lo tanto, la renta del petróleo, en lugar de volcarse en el desarrollo del sur, se volcó a las tasas de interés del mercado financiero del norte para, entre otras cosas, financiar el impacto que había surgido del aumento del petróleo y la revolución tecnológica que se tenía que acelerar, porque había que crear formas de producción cada vez menos dependientes del combustible tradicional. ¿Quién financia esa revolución tecnológica? Número uno, los petrodólares. Entonces, el recurso es del sur, pero la renta va hacia el norte, y en lugar de achicar la brecha entre el norte y el sur en términos de desarrollo, lo que hizo fue contribuir a agrandar esa brecha. ¿Cuál es el segundo factor de financiamiento de la revolución tecnológica del norte a partir de la crisis del petróleo? Las deudas contraídas por las dictaduras latinoamericanas. Había un papel que desempeñar en el inicio de la reconfiguración del capitalismo industrial
a capitalismo financiero, que se va a concretar y consolidar unos cuantos años después, pero que comienza en esta fase donde las bases financieras pasan a jugar un papel mucho más preponderante que las bases productivas como factor de generación y multiplicación del capital. Ya no es por el intercambio de bienes tangibles que necesitaban mano de obra para producirlos y mercado para consumirlos, sino que el factor de la multiplicación de capital pasa a ser el intercambio de bienes intangibles. Va a empezar a ser mucho más caro y mucho más rentable todo el paquete de seguros y reaseguros a partir de la venta de una casa que el valor de la casa. Y ahí empezamos a entender qué papel jugaban las dictaduras y qué papel jugaba el proyecto económico de las dictaduras. Yo creo que es un hallazgo y es un signo de madurez política muy importante de una sociedad como la nuestra, a partir de la tragedia, desde luego, el haber acuñado el concepto de dictadura cívico-militar. ¿Saben por qué? Porque a veces pienso que no fue Videla el que tuvo que nombrar un ministro de Economía, y lo nombró a Martínez de Oz, sino que era Martínez de Oz como representante de la banca financiera transnacional el que necesitaba un genocida para llevar adelante el terrorismo de Estado y poder aplicar el plan. ¿Y cuál era la ideología? La doctrina de la seguridad nacional, que se impartía en las escuelas de formación militar, que formaban a los ejércitos del sur de América, porque estaban encandilados por el poderío militar del imperio en la carrera armamentista por su disputa con la Unión Soviética. Y que los convertía en los defensores de la libertad y de la democracia, obviamente, entre comillas. ¿En qué consistía esta doctrina? Muy rápidamente. La carrera armamentista, la carrera nuclear, avanzaba a pasos agigantados. Y ninguna de las Fuerzas Armadas del Sur estaba en condiciones de enfrentar al enemigo, que era la expansión del comunismo, desde el punto de vista militar. Para eso estaban las fuerzas de los Estados Unidos. Pero como el enemigo no se expresa únicamente en el terreno militar, sino fundamentalmente en el terreno político-ideológico, el papel de las Fuerzas Armadas del Sur tenía que ser detener al enemigo en el plano cultural, político e ideológico. El enemigo ya no era el soldado del ejército extranjero, sino que era el actor de teatro, el cantante, el militante sindical, el militante estudiantil, el partido político, el que generaba conciencia y movilización. Ese fue el contexto. Y no sé, se me ocurre rápidamente, yo hasta por haberlo vivido, porque lo recuerdo de adolescente, aquí se dejó de hablar de la producción, de la inversión, del trabajo, del desarrollo, para hablar de bajar aranceles a la importación, bajar el valor del tipo de cambio y subir la tasa de interés. ¿Para qué? Para eliminar la industria, para destruir la burguesía industrial que había hecho de la Argentina un país de clase media y de desarrollo, donde había puja distributiva por el ingreso, pero donde se generaba ingreso nacional y donde el Estado todavía, a pesar de todas las terribles cosas que sucedieron después de la caída del primer peronismo en el 55, todavía conservaba herramientas estratégicas de promoción del desarrollo. Eso era lo que había que destruir en esa primera fase de la dictadura. Hasta que después, sí, menos, me alcanza. Hasta que colapsa, se recalienta la inflación en la economía de la dictadura, se comienzan a bajar las tasas de interés y entonces el fabricante, que ya no le convenía fabricar, sino que le convenía vender su fábrica y colocar la plata a interés, se quedaba sin la fábrica y sin el interés.
y se destruía el aparato productivo y se lo transfería a los 5 o 6 monopolios que se convirtieron después en los dueños de la Argentina. Y además, aplicar una deuda que no era económica, mejor dicho, que tenía obviamente su costado económico, pero los organismos, mejor dicho, los bancos que prestaban en aquel momento, sabían perfectamente, porque eran los mismos que aplicaban la política recesiva. Entonces sabían perfectamente que nuestros países no iban a poder devolver esa deuda. ¿Por qué la prestaban? Porque no era una deuda económica, era una deuda para causar y consolidar la dependencia política y para ejecutar los bienes en garantía que eran las empresas nacionales y las herramientas del Estado para promover el desarrollo y regular la libertad de mercado. Todo eso fue lo que se combinó. Entonces, ¿por qué? Porque en los 70, paralelamente a que se iban produciendo todos esos acontecimientos que yo muy rápidamente intenté describir y que seguramente me debo haber olvidado de algunos, se iba produciendo otro fenómeno simultáneo, que era la transnacionalización y la concentración del capital. Y a mediados de los 70 había que disputar quién se iba a apropiar de esa renta excedente que había generado el capitalismo durante esos 30 años. Si todo ese universo de movimientos emancipadores, de valores de soberanía, de igualdad, de lucha colectiva, o el capital financiero transnacionalizado. Por eso había que aplicar este plan de muerte en América del Sur, que tiene una primera prueba en el golpe del año 73 de Pinochet, y que después se consolida en una economía mucho más significativa, que fue la economía argentina. Había una razón mucho más estratégica y más integral que la propia banalidad del terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado tenía que cumplir una función económico-social. Voy cerrando, porque después tenemos una paradoja, que es que, claro, cuando irrumpe el clima democrático, después de la derrota de Malvinas, hay un reclamo de políticas estatales al nuevo gobierno. Pero resulta que cuanto más respuestas necesitaba dar la política, menos herramientas tenía por todo lo que se había desarticulado la capacidad de dar respuestas estatales a lo largo de la dictadura. Y el entorno de aquel gobierno que se inicia en el año 83 tenía una crisis por donde mirara, porque había una crisis internacional desde el punto de vista del prestigio político de la Argentina. El acontecimiento de la guerra fue el retroceso que representó esa infame decisión de haber llevado a la disputa de Malvinas a la guerra, cuando pocos años antes nosotros teníamos una relación que en poco tiempo más hubiera redundado en una recuperación como mínimo de una soberanía compartida como paso de transición a la soberanía definitiva. La guerra generó un retroceso en ese sentido incalificable, factor de desprestigio. La imagen que la Argentina tenía por el terrorismo de Estado, factor de aislamiento político y de desprestigio. La crisis de la deuda, sin capacidad de alianza, porque los vecinos estaban todos en dictadura, todos, salvo Ecuador, Venezuela y Colombia en la parte norte del continente, el resto del Cono Sur en dictadura. No había cómo. Y si uno miraba, el aparato productivo interno estaba desmantelado. ¿Cuál era el único capital que tenía esa democracia? La movilización popular. Y eso es otra historia, porque yo lo viví como dirigente de la juventud del gobierno, del doctor Alfonsín en aquel momento, con discusiones muy fuertes, aún con todo el respeto, con toda la admiración, con toda la consideración que me merece. No me puedo olvidar cuando le decíamos, lo único que usted tiene a favor es el pueblo.
sáquelo a la calle. No negocie, no negocie. Porque si negocia, después el poder sabe que cuando presiona, negocia y nos mueve del eje. Y entonces tenemos una democracia condicionada, que fue lo que tuvimos después. Bueno, hay tantas cosas, ¿no? ¿Cuánto tengo? 5. Bueno. Y porque yo no soy ni de la generación de los 70, estaba en el banco de suplentes en ese momento, en las divisiones inferiores, ni la generación de los 80, porque mi militancia se activa mucho durante la dictadura en el segundo tramo, cuando afloja la tensión más fuerte. Y me formé en una idea que, haciendo un recuento histórico de la Argentina del siglo XX, veía que con cada golpe de Estado, 1930, 1955, 1966, 1976, se producía un retroceso de las condiciones sociales de nuestro pueblo. El razonamiento que surge de esa mirada, de esa interpretación de la historia es, sostengamos es decir, cada vez que había un quiebre de la estabilidad institucional, había un retroceso social y económico. Entonces, sostengamos la institucionalidad social y le vamos a devolver condiciones de prosperidad económica y social al pueblo. Eso se sintetiza con la frase, con la democracia se come, se educa y se cura. Muy bien. Pero si yo tomo los primeros 20 años de democracia, 1983-2003, que es cuando asume Néstor, la institucionalidad se mantuvo porque se resolvieron crisis como la del año 89 o la del año 2001, que fueron infinitamente más graves que la situación que el país tenía en el año 74 o en el año 66 o en el año, ni hablar del año 55. Por la ley. Quiere decir que hubo continuidad institucional. Pero si analizo los indicadores sociales, una caída estrepitosa de la pobreza, mejor dicho, un incremento de la pobreza, un incremento de la desocupación, un incremento del endeudamiento. Quiere decir que había democracia, pero ni se curaba, ni se comía, ni se educaba. Porque se cumplía la fase procedimental, que es muy importante. Yo no estoy menoscabando la importancia que tiene eso. Miren, una vez fui a visitar a un queridísimo compañero a la cárcel que también había estado durante el macrismo, pero también había estado en los 70 en Córdoba. Y me dice, mirá, cuando venía un oficial a decir que sacaba a alguien del calabozo, no volvía. Y ahora nos viene a sacar el calabozo porque nos viene a visitar un compañero. Es la diferencia entre la vida y la muerte, la cuestión procedimental de la democracia, pero no garantiza la democracia social. Para garantizar la democracia profunda, la democracia sustantiva, hace falta la voluntad revolucionaria que se aplicó en el país a partir de las políticas de Néstor y Cristina en el año 2003. Y nada, me despierta algunas cosas. Yo creo que Felisa se debe acordar, a principios del año 84, yo me acuerdo de los titulares de los diarios, que hablaban de un gran acuerdo latinoamericano para ayudar a la Argentina en un aporte para pagar los vencimientos de la deuda. Y eso se celebró como un acto de unidad latinoamericana. Y yo no solo que me acuerdo, lo tengo escrito. Yo escribía en una revista que se llamaba Generación 83 en aquel momento, las editoriales. Y decía, nos están engañando. Esto no es un acto de solidaridad. El acto de solidaridad latinoamericana era que todos los países se plantaran en el no pago de una deuda que era inmoral y que era política y no económica. Porque ese pago implicó legitimar la deuda contraída con la dictadura y renunciar a darle un carácter político y no contable.
y tantas otras cosas. Yo termino con esto y quedo obviamente tentado de decir muchas cosas más y después responder en el intercambio, en las preguntas, porque el presente tiene mucho que ver con esto. Nosotros estamos viviendo la tercera fase del ajuste estructural. La primera fue los 70, desmantelar el aparato productivo nacional, privado. Segundo fue los 90, desmantelar el Estado. Tercero, ahora, saquear los recursos naturales para entregarlos no al control de otro Estado, ni de un imperio estatal o interestatal, sino a los 4 o 5 grandes monopolios sostenidos por los fondos de inversión y por los fondos buitre. Así que hay una línea de continuidad en la sustancia del proyecto con otros métodos. Entonces, así como dije, fue muy importante acuñar el concepto de de dictadura cívico-militar, y fuimos capaces, como quedó demostrado antes de ayer, que hay un nunca más a la faceta militar de la dictadura. Este pueblo va a cambiar la historia cuando ese mismo nunca más se lo diga al proyecto económico del neoliberalismo, que va tomando nuevas fuerzas, nuevas formas, pero que no modifica la sustancia del modelo de país que tiene. Entonces hay que decirle también nunca más a la parte empresaria, al proyecto económico y social que se inició en aquella dictadura del año 76. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Carlos, impecable el timing. Ahora va a hacer uso de la palabra la compañera Felisa Micheli, ex ministra de Economía y de Producción entre el 2005 y 2007, un momento muy importante en el marco de lo que venimos conversando, porque fue cuando Néstor Kirchner tomó la decisión política de cancelar el total de la deuda con el FMI y liberarnos del yugo del sometimiento. Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, un gusto enorme estar aquí compartiendo esta segunda clase de este seminario tan importante. Un gran agradecimiento al Instituto Patria, a Claudia, por supuesto Oscar, y a Cristina, no solo por ser nuestra conductora, nuestra presidenta de este instituto, sino también por haber escrito ese documento que nos hizo reflexionar tanto, ¿no? Que nos hizo pensar nuevamente en tantas cosas por ahí para nosotros conocidas, pero que le dan un nuevo significado a la historia que hemos vivido y pone muy en blanco y negro cuál es el verdadero problema de la Argentina, que a veces se nos olvida, a veces lo menospreciamos, no lo tenemos en cuenta cuando hacemos nuestros análisis políticos económicos. Lo que nos contó Carlos recién, lo que habló, lo que nos hizo pensar, nos llevó por la historia un poco de todo este proceso de transformación del sistema capitalista, de un capitalismo productivo, industrial, a un capitalismo financiero. Y ese marco, ese contexto, nos sirve para entender perfectamente lo que fue la política económica de la dictadura militar, de la dictadura cívico-militar. Es cierto que uno a veces piensa, si no fueron los grandes grupos económicos que después pusieron de ministro a Martínez Dios, quienes impulsaron a los militares a dar el golpe y a actuar tan siniestramente a lo largo y a lo ancho del país, para detener toda una efervescencia de voluntad popular, de compromiso militante que intentaba cambiar realmente las estructuras políticas y económicas de la Argentina, como también ocurría en otros
países importantes de nuestro continente en ese contexto de esa década tan activa, tan revolucionaria que fue la década de los mediados de los 60 hasta mediados de los 70, que también nos hablaba recién Carlos. La dictadura militar tuvo una claridad y una eficacia para realizar y ejecutar su proyecto. Claridad porque sabía lo que quería y a dónde iba, y eficacia porque muchas de las cuestiones que puso en marcha e intentó aún nos están condicionando nuestra vida económica, social, institucional. Decíamos que el gran capital en la Argentina, el ariete con el cual instala esa transformación de capitalismo productivo a capitalismo financiero, fue la dictadura. Y una de las medidas más importantes que toma la dictadura en ese momento es la liberalización financiera. Hasta ese momento, mediados del año 77, el país estaba absolutamente desacoplado de los vaivenes financieros del resto del mundo. La perspectiva de acceder a los mercados de capitales extranjeros, impulsada desde el centro del imperio, desde los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que hacen también de punta para impulsar esas ideas, caló muy profundo en las prácticas y políticas que quería imponer la dictadura, y la reforma financiera del 77 fue el instrumento con el cual el sistema financiero argentino comenzó a funcionar de acuerdo a las necesidades que tendrían posteriormente los financistas, los grandes grupos económicos, para hacer de la deuda externa el gran negocio que empezó en ese momento y continúa hasta nuestros días, ya que sin ese sistema financiero, esta perpetración de este endeudamiento permanente que tenemos desde la dictadura no se podría haber consumado. O sea, tengamos en cuenta entonces que la reforma financiera del 77 fue el instrumento utilizado para, en unos meses o un año después, comenzara un fuerte proceso de endeudamiento de la Argentina, ya en la dictadura. Todos sabemos, porque lo hablamos permanentemente, y Cristina lo resalta en su documento, que el gran problema que la Argentina tiene como economía es la restricción externa. ¿A qué llamamos nosotros restricción externa? Y ella lo explica con claridad o lo señala con claridad. Es que cuando el país comienza a tener una etapa de crecimiento, las importaciones, porque no estamos integrados en nuestras cadenas de valor productivas, cuando la industria empiece a reactivarse, se necesitan más importaciones. Como no nos alcanzan los dólares que tenemos porque los producimos mediante lo que exportamos, los generamos mediante lo que exportamos como país, entonces empieza a haber un parate de la economía, y para salir de ese parate se hace una devaluación, y esa devaluación empieza nuevamente a mejorar las condiciones económicas, empieza nuevamente a reactivar la economía, empieza nuevamente a necesitarse más importaciones, y ahí empieza a operar nuevamente la restricción externa, con una nueva recesión, devaluación. Esto que nosotros llamamos el stop and go de la economía argentina, y que en los 70 ya lo estudiábamos en la universidad, a partir del fenómeno del endeudamiento permanente que comienza en el 77, del 77 en adelante, se convierte en una restricción externa que podríamos llamar ampliada,
porque a las necesidades de divisas para pagar las importaciones que necesitamos cada año para producir, le tenemos que agregar la cantidad de divisas que necesitamos cada año para pagar los vencimientos de la deuda externa con el exterior. Es ahí donde aparece esta cuestión de la necesidad de dólares de la economía argentina y que Cristina comprende con toda claridad cuando señala que ese es el principal problema de la economía argentina y lo manifiesta en su escrito y discute en su mismo escrito con aquellos que señalan enfáticamente que el principal problema de la economía argentina es el déficit fiscal. Realmente son muy pocos los políticos argentinos que entienden que por más que tengamos cero déficit fiscal, equilibrio fiscal o aún superávit, ¿en qué moneda es eso? En pesos. Y ningún proveedor externo ni ningún acreedor externo nos van a aceptar los pesos para pagar nuestras deudas o nuestras compras. Por lo tanto, además de los pesos, se necesita tener superávit externo, que esta fue la gran visión que tuvo Néstor Kirchner cuando hablábamos de los superávit gemelos, tener superávit en divisas y tener superávit en lo fiscal. Y fíjense ustedes hasta qué punto están equivocados los políticos argentinos que siempre van detrás del déficit cero. Lo planteó de la Rúa en julio del año 2001, unos meses antes de tener que irse en helicóptero. Lo planteó Macri unos meses antes de perder las elecciones. Lo plantea Milei y espero que tenga el mismo destino, pero bueno, no sé si tendremos esa suerte. Acá el tema del endeudamiento durante la dictadura tiene una característica absolutamente particular. Como bien señalaba Carlos, en el mundo había una liquidez extrema, producto del aumento del precio del petróleo, aparecía lo que se llamaba la liquidez producto de los petrodólares, los gobiernos de nuestros países necesitaban más divisas para cubrir las necesidades de la industria, las necesidades energéticas, nos endeudábamos para hacer funcionar la economía, teóricamente. Pero todos sabemos que la deuda es el condicionante más grande que tiene un país dependiente, como el nuestro, capitalista dependiente como el nuestro, para su desarrollo. No hay otro condicionante más importante. La deuda exactamente que no es importante desde el punto de vista económico. Por supuesto que tiene una dimensión importante, pero fundamentalmente la deuda es importante porque limita las posibilidades de aplicar políticas que posibiliten un grado de desarrollo autónomo porque estás limitado, porque no tenés las divisas necesarias. Es lo que le pasó al gobierno de Alberto, que además es otra historia, esto lo podemos ver en otro capítulo, de tener las divisas las usó mal. Pero bueno, el condicionante de la deuda es un tema muy, muy importante para lograr autonomía para cualquier país y para la Argentina, que ha tropezado desde el 77 con la misma piedra varias veces. No hay ningún tipo de dudas de que este es el problema y el tema central. La dictadura militar no solo generó una reforma financiera consistente en liberar absolutamente los tipos de interés, en sacar las garantías del Estado que eran absolutas en su momento, la orientación del crédito, generó la ley de entidades financieras aún vigente, sino que también esas reformas
tuvieron la compañía de otras reformas que también apuntaban al mismo, tenían el mismo sentido, apuntaban a lograr el mismo objetivo. Y una de las más importantes fue la apertura comercial externa. Ustedes saben que la forma que tiene un país para comunicarse con el exterior, desde lo económico, es lo comercial y lo financiero. Desde lo financiero, al haber esta reforma, empezó a haber la posibilidad de la libre entrada de capitales a nuestro país. Y por otro lado, la reforma en los nomencladores arancelarios, en la apertura económica levantando distintas trabas para la importación de distintos bienes, la práctica política pública referida a la destrucción de la industria, en la práctica efectivamente, ningún tipo de protección, al contrario, generaron también una avalancha de productos importados. O sea, la dictadura no se privó de nada. No solamente nos endeudaba desde lo financiero, sino que además nos inundaba de productos importados que también teníamos que pagar en divisas. O sea, estaba generando la tormenta perfecta. Por eso después la crisis del año 78-79 hace que empiecen problemas que después más tarde, la gran crisis de los 80, con el cierre de bancos, el quiebre de entidades, el problema que hubo con los depósitos de la gente, una crisis financiera importante, generaron todas estas reformas. ¿Qué pasa? Cuando hay déficit comercial y cuando ingresan capitales, hay un momento como de felicidad, ¿vieron? Cuando, no sé, uno no se le duele la cabeza, pero tiene un problema gravísimo, pero se toma una aspirina y le pasa por un rato. Bueno, el momento de felicidad es cuando, en general, los gobiernos neoliberales establecen un tipo de cambio más o menos fijo o con una devaluación previsible, y empiezan a entrar divisas del exterior. ¿Para qué entran esas divisas? Para hacer lo que todos conocemos como bicicleta financiera. Entran esos dólares se colocan a una tasa de interés que en aquel momento era muy alta. Cuando vence el periodo del plazo fijo que hicieron, vuelven a pasarse a dólares. Como los dólares no subieron porque en ese momento se había instalado lo que se llama la teoría monetaria de la balanza de pagos, que popularmente conocida como la tablita cambiaria de Martínez de Hoz, las ganancias que obtienen esos capitales en dólares no la consiguen en ningún lugar del mundo. Ya en aquel momento que no había ni redes ni tantas comunicaciones como ahora, la bicicleta financiera estuvo a la orden del día, y yo me imagino algo así como una gran radio pasillo del mundo de las finanzas internacionales diciéndose: vayan a Argentina, inviertan porque se van a ganar muchos dólares, un gran porcentaje, con muy poco riesgo, porque el gobierno está sosteniendo el tipo de cambio con un ritmo devaluatorio que ya estaba previsto y conocido. Cualquier parecido con la realidad actual no es casualidad. Ustedes, una digresión para traerlos a la actualidad. Quien en diciembre, el 15 de diciembre, colocó 1 millón de pesos, que son $1000, no es tanto, 1 millón de pesos, a tasa de interés por UVA, o más UVA, o sea, la actualización por el UVA más una tasa de interés baja, pero que también suma, se llevó 1.620.000 pesos el 15 de marzo. Como el dólar se mantuvo prácticamente en 1.000 pesos entre el 15 de diciembre y el 15 de marzo, cualquiera que cambiaba $1.000
los ponía a interés y los volvía a cambiar el 15 de marzo, ganó el 62% en dólares en un trimestre. ¿Me pueden decir ustedes que otra actividad económica productiva puede generar tamaña ganancia en ese corto periodo de tiempo? Imposible. Y esto es lo que pasó y lo que instauró la dictadura militar, o sea, reforma financiera, apertura comercial, fuga de capitales. ¿Por qué? Porque quienes vienen, cuando realizan esa ganancia, no se quedan acá para invertir, vuelven a llevárselos al exterior. Y eso se amplificó hasta lo indecible en la década de los 90 y ya tremendo con el macrismo, con Caputo a la cabeza del endeudamiento de la Argentina. Cuando la dictadura asume, la deuda externa llegaba a 7.500 millones de dólares aproximadamente. Cuando se va, casi 40. Fíjense ustedes el tremendo peso que le deja a la democracia esta gestión, además de la destrucción del aparato productivo, además de la puesta en cuestión del rol del Estado en la economía, que ya era una de las metas que también tenían prevista. No lo pudieron concretar del todo porque muchos instrumentos y organismos que estaban vigentes, que habían sido puestos para que el Estado pudiese participar de determinadas cuestiones económicas, se terminaron de destruir en los 90. No pudieron ser tan exitosos ni lograr todo lo que querían, pero sí dejaron sentada una estructura productiva, financiera, económica, que hoy todavía sigue vigente, porque todavía hoy, y se los dije recién en el ejemplo del millón de pesos o $1.000 desde el 15 de diciembre al 15 de marzo, ahí se generaron las bases para que esto esté pasando hoy. Y nunca se pudo revertir. Nunca se pudo revertir. En general, porque hay falta de vocación política para hacerlo, y también en general, porque los gobiernos están también de alguna manera convencidos de que esta forma de actuar, donde la libertad de los mercados tiene su importancia, no terminan de acotar este tipo de situaciones, este tipo de variables. Esta deuda que Alfonsín tuvo la enorme oportunidad de haber repudiado, haber auditado, haber analizado, fue prácticamente tomada como buena desde el primer momento. No desde el primer momento, pero hubo un año ahí de tanteo donde pasaban estas cuestiones que mencionaba Carlos. Los países latinoamericanos querían apoyarnos y ayudarnos a pagar la cuota. Se hablaba de la formación de un club de deudores de países latinoamericanos, que hubiera sido, sí, el ámbito desde donde decirle repudiamos esta deuda y vamos a investigarla y de esa manera vamos a trabajar hacia el futuro partiendo desde otras condiciones. Lamentablemente no se pudo, no se quiso hacer y el país dio por buena esos casi 40.000 millones de más que se tomaron durante la dictadura, con el agravante de que cuando ya todo esto ya había estallado por los aires y a la dictadura solo le quedó como recurso declarar la guerra de Malvinas para ver si podía salvar el desastre económico que había provocado, porque a todo esto no crean que porque ajustaron, abrieron la economía, dejaron que la especulación estuviese a la orden del día, que la producción se destruyese, que el empleo colapsara, que los ingresos de toda la población
perdieran salvajemente su poder adquisitivo, no crean que porque hicieron todo eso lograron buenos resultados estabilizadores, porque se suponía que todo eso, ¿para qué lo hacían? Para bajar la inflación. La inflación fue muchísimo más alta que en todos los periodos previos. Fue una inflación vertiginosa y cuando el 2 de abril Galtieri decide tomar las islas, lo hace apremiado por esta mala situación y la mala imagen que la Junta tenía no ya en el exterior, sino acá adentro, ¿no? En el país. No tenían manera de resolver la cuestión económica. Cuando ya esto estaba casi colapsado y como último regalo al capital financiero, en el año 82 se nacionaliza la deuda de las grandes empresas privadas con la firma de alguien que en ese momento nos resultaba desconocido, a quienes ya estábamos ahí trabajando en el sistema financiero, pero que después tuvo y tiene hoy una gran incidencia en lo que se lleva adelante en materia económica en la Argentina. Domingo Felipe Cavallo. Estando en el Banco Central, él es quien impulsa esta nacionalización de la deuda privada. Las grandes empresas habían tomado una deuda a un tipo de cambio determinado y como hubo grandes devaluaciones porque había habido inflación y una situación de descontrol, el Estado les aseguró que les daba todo lo necesario para poder pagar esa deuda, porque se les hacía muy difícil por el salto que había habido en el tipo de cambio. Así que todos los argentinos les pagamos a Ledesma, a Arcor, a los grandes conocidos de siempre, todos al Grupo Macri, a Fortabat, a los grandes conocidos de siempre de la economía argentina, todos los argentinos le hemos pagado parte de su deuda. ¿Qué puede salir mal ahora? ¿No? Pensaba hace un rato cuando hablaba de Cavallo, si otra vez lo tenemos de asesor del presidente y de hacedor de la política económica, ¿no? En la dictadura, en los 90, en el 2001, ahora un gran protagonista de nuestros fracasos y todavía dando consejos sobre cómo manejar la economía. Esta cuestión de cómo recibe Alfonsín todo el tema de la deuda, y cuando recién lo escuchaba a Carlos, pensaba que estaba contando una historia de la gran pérdida de oportunidades, ¿no? Hubo una oportunidad cuando empezó la democracia de haber estudiado el alcance que tuvo ese endeudamiento, la legitimidad, la legalidad. Fue un endeudamiento a mansalva, hacían endeudar a las empresas públicas porque ya el cupo del Estado estaba totalmente cubierto para que las empresas públicas le pasaran al Tesoro los fondos. Pero sin embargo esa oportunidad se desaprovechó. Y encima se agravó, porque ustedes saben que la deuda que toma la dictadura, de acuerdo al modus operandi de aquel momento de las finanzas internacionales, se tomaba como crédito directo a bancos extranjeros. No había bonos como hay ahora. Pero durante la época de Alfonsín, mediante un instrumento que se llamó Plan Brady, los bancos se deshicieron de esos préstamos y el Estado tuvo que emitir bonos y los bancos pudieron comercializar esos bonos en el mercado secundario, que son las bolsas de los distintos lugares del mundo. Por lo tanto, se lo fueron sacando de su cartera y la oportunidad perdida es que que es una vieja máxima del sistema financiero, cuando la deuda es tan grande, la preocupación es del acreedor y no del deudor. Pero si el acreedor logra sacarse la deuda y trasladarla a los mercados secundarios, el deudor se ve en una situación más debilitada. Lo contrario
que los bancos tuvieran semejante exposición sobre Argentina en ese tiempo significaba una fortaleza para la Argentina para negociar mejores condiciones de esa deuda. No se hizo. Esa es otra oportunidad. Primera, no se auditó, no se estudió, no se analizó. Segunda, se pasó de créditos de bancos a bonos y yo creo que como nunca se investigó todo este tema de la deuda desde sus orígenes hacia nuestros días, y Argentina ha pagado cientos de miles de millones de dólares desde el 77, 78, que empezó este mecanismo hasta ahora, que podrían haber servido para su desarrollo, porque acá una de las cosas más importantes que deben señalarse es que ni la deuda de la dictadura, ni la deuda de los 90, que fue el otro gran pedido de endeudamiento, ni la deuda del macrismo sirvió para mejorar la infraestructura del país, mejorar su capacidad productiva, mejorar sus comunicaciones, sirvió solo para la especulación financiera. Desde que comienza este sistema, los activos de los argentinos en el exterior crecieron casi desde cero hasta los 350.000 millones de dólares que están ahora. Quiere decir que acá este modelo de especulación financiera que instaura la política económica de la dictadura y que sigue hasta nuestros días, nos ha llevado a este padecimiento, donde además hoy, de lo que está haciendo Caputo, es seguir emitiendo bonos para aumentar todo este pasivo que tenemos en moneda extranjera, imposible de pagar. Entonces, yo a veces lo digo en chiste, creo que, porque muchos se arrepintieron después de haber aplaudido el default de la deuda externa que hizo Rodríguez a finales del 2001, yo creo que fue una gran acción, una gran decisión que tomó el Congreso en ese momento, porque nos permitió acumular reservas, nos permitió recuperarnos como país, y muchas de las cosas que se pudieron hacer después de eso fue por ese periodo de 2 o 3 años que no tuvimos que pagar intereses de la deuda y que nos permitió también sacarnos de encima al Fondo Monetario Internacional, del cual no voy a hablar porque ya no tengo tiempo, pero que es el gran, el que auspicia la aplicación de estos planes financieros que conllevan a toda esta destrucción de los indicadores sociales en todos los países del mundo, pero que no es el responsable, porque en el Fondo Monetario Internacional hay 197 o 198 países, y Argentina siempre dice presente a la hora de volver al fondo, endeudarse y aplicar esas políticas. Quiere decir que acá hay una clase dirigente, política y empresarial que está muy consustanciada con la necesidad de los financistas, y que mientras no se atrevan a tocar esos intereses, estaremos cada vez más hundidos, porque con esta deuda externa, hagan las cuentas que hagan, no alcanzan los dólares que se generan del comercio exterior para pagarla. O sea, nuestro destino es revisar esta deuda, nuestro destino es pagarla en los plazos que la Argentina pueda, porque como está hoy es imposible. Bueno, nada más por ahora. Bueno, muchas gracias, Felisa, por la claridad de la explicación. También le agradecemos a todos los que están acá presentes y a los que están por Zoom. Y bueno, ahora vamos con Claudia. Bueno, vamos entonces con las preguntas. Muchas felicitaciones a los dos. Atrás de ustedes está el chat. Gracias, Felisa, excelente, Carlos. Bueno, aplausos, manitos, etc. Les cuento que, por un lado, darle la tranquilidad a Felisa que una de las clases, no me acuerdo si la 4 o la 5, es solo del FMI. O sea que
somos conscientes, y el documento lo dice muy claramente, de que es un gran protagonista de lo que estamos hablando. Ahora lo que vamos a hacer, nos han pedido hoy del teatro muy particularmente cumplir con el horario e irnos a las 8. Entonces lo que vamos a hacer primero es una ronda de preguntas con las preguntas que han hecho los compañeros del chat, que están de todo el país, de Neuquén, Misiones, bueno, de todas las provincias, no quiero nombrar para no ser injusta. Vamos a empezar por esas preguntas. Si hay tiempo, hacemos una ronda con algunas preguntas de acá del salón. Si no, nos quedamos con la ronda de preguntas de los compañeros que están en el Zoom. Y empezamos por Carlos. Si te parece, las hacemos todas juntas, Carlos, y vos elegís cómo responder. Pablo, ¿podremos pasar el sonido al Zoom y que nos hable, que diga las preguntas el compañero Luis Armesto? Y déjame a mí en silencio. Buenas tardes. Bueno, desde ya agradecerle también a los expositores. Fue maravilloso todo lo que nos pudieron comentar. Voy a arrancar con las preguntas para Carlos, que son las siguientes. A la luz de tu análisis, ¿qué posibilidad existe hoy para sostener un proyecto industrial? ¿Qué sectores sociales y económicos estarían interesados hoy en un proyecto nacional? ¿Cómo retomar la senda trunca del poder real? ¿Qué rol le asigna a los medios de comunicación en este contexto complejo? ¿Se puede hacer una conexión entre la deuda tomada por Macri y el inicio del endeudamiento a favor de la financiarización de la economía? ¿Hay continuidad entre los sectores sociales que apoyaron la dictadura del 76 con los que ahora apoyan a Macri y Milei? Esas son las que tengo para el compañero Carlos Raimundi. Volvemos al sonido de acá de la sala. Les cuento, tenemos que cortar un sonido y abrir otro porque si no hay eco. Pero es una maravilla. Un aplauso a Pablo y a Julián, que están allá, escondidos en la cabina, y que hacen posible que estemos nosotros aquí presentes, y fíjense acá atrás todos los compañeros que están, ¿no? Y las compañeras. Bueno, me dice acá Luis, que además dicen, excelente Carlos, gracias Carlos, maravillosa exposición, muy bueno como siempre, etc. Eso te lo digo para alentarte a responder a estas preguntas tan fáciles. Y después pasamos a las de Felisa. La viabilidad y las fases de un proceso de reindustrialización creo que son un tema mucho más apropiado para Felisa. Yo lo puedo responder desde el punto de vista político, no económico. Lo que pasa es que desde los inicios de nuestra nacionalidad hubo esa disputa de modelos, y también antes. Pero yo voy a tomar algún dato histórico. Ustedes saben que segunda mitad del siglo XIX, segunda fase de la revolución industrial. La primera había sido casi un siglo antes, con la máquina de vapor, que había mejorado la industria naval, la industria textil, pero después se descubre la electricidad, se ramifican las vías ferroviarias en el mundo industrializado, y se produce una explosión en la aceleración de la ganancia del capital. Y se necesita más mano de obra, más materias primas, más mercados para colocar los productos, y eso cambia de fase al capitalismo y lo lleva a la etapa del colonialismo, ¿no? de la creación de las nuevas colonias. En Estados Unidos hay una guerra entre 1861 y 1865, que es la guerra civil, entre el sur agrícola, que necesitaba la esclavitud para multiplicar la producción del algodón y con eso expandir las exportaciones, y el norte industrial. Y gana el norte industrial.
Entonces, en esa nueva división internacional del trabajo, los Estados Unidos se acoplan a los países industriales europeos para insertarse en esa división internacional desde el punto de vista de la producción industrial de manufacturas, porque además tenían materias primas en el sur y además a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, descubren yacimientos de petróleo. Quiere decir que se convierten en una gran potencia. Simultáneamente con eso, en el sur de América había un gran país industrial, que era el Paraguay. Y las oligarquías terratenientes del sur de Brasil, de Montevideo y de Buenos Aires y de la zona litoral, invaden el Paraguay, hacen esa guerra fratricida, criminal, de la triple oligarquía, a la cual primero Perón le pide perdón y devuelve parte de los bienes, y luego Cristina le vuelve a pedir perdón y continúa la devolución de los bienes. Y esa guerra civil también, porque es una guerra entre pueblos del sur, es lo que, por el triunfo de las oligarquías terratenientes, hace que el sur de América se inserte en la División Internacional del Trabajo desde la producción de materias primas y no de productos industriales. Y así se produce toda esa formación de la... Esa es la Argentina que envidia Milei. Por eso dice con esa Argentina agroexportadora. Pero esa Argentina agroexportadora generaba renta para la oligarquía terrateniente y para la alianza de clase que había formado con las élites militares, para proteger justamente ese modelo productivo. En Estados Unidos, la fuerza de seguridad hace una alianza con los farmers, con los colonos, con la burguesía productiva, no con la oligarquía terrateniente. Aquí hubo una alianza de clase que luego fue la que fundamentó toda la estructura de los golpes militares a lo largo del siglo XX. Ahora, esa Argentina era para una pequeña élite que comerciaba con el Reino Unido y se formaba culturalmente y gastaba el dinero en Francia. Ese es el modelo. Por eso tanto el macrismo, o Bullrich, o ahora Milei, ponen una bisagra en la historia con el proceso de industrialización que fomenta el primer peronismo, que ya se había iniciado antes, en la década de los años 30, por una cuestión geopolítica, de la guerra, de la sustitución de importaciones. Entonces se produce un proceso de migración y de incremento del proletariado industrial que necesita una forma política para expresarse, y así nace el primer peronismo. Y la reformulación, la reactualización del modelo industrial. Esa es una disputa histórica de la Argentina. Por eso esta oligarquía, cuando me preguntan los medios de comunicación, estos no son medios de comunicación. La prensa, en términos de medios para retransmitir la realidad, ha muerto hace muchos años. Estos son empresas buitre que tienen externalidades económicas en los mismos lugares que esos factores económicos y por lo tanto son parte de esa estructura de poder, no son medios de comunicación. Por eso defienden este modelo, y cuando nosotros hablamos de combatir los monopolios y crear y fomentar una comunicación alternativa, estamos diciendo, para un determinado modelo hacen falta determinado sistema de medios de comunicación y para el otro modelo hace falta un modelo alternativo. Porque es integral la lucha, no es parcial. Es de grandes proyectos. Y bueno, si veo continuidad, pero absolutamente es una continuidad, porque además son los mismos apellidos, porque son los herederos, y por eso Cristina siempre dice, desconfíen del que les dice, empecemos a mirar de aquí para adelante, no miremos la historia, porque ellos son los que no pueden responder por lo que hicieron en la historia. Ellos son los que no pueden responder, porque son los hijos y los nietos y los bisnietos de los que llevaron adelante ese proyecto. Y lo último que quiero decir, ya que se mencionó el Fondo Monetario, es
Y como en estos momentos no se puede sustraer, no se puede escindir nada de lo que ocurra en nuestros países del contexto internacional. Yo creo que el mundo, fundamentalmente el mundo occidental, ha llegado a una situación insostenible. Insostenible. No hay posibilidad de sostener este modelo de acumulación y sostener a la humanidad al mismo tiempo, porque es destructor de la humanidad. Llevado a la escala interna, este modelo de entrega a las corporaciones es destructor de la población argentina, del pueblo argentino. ¿Por qué? Por el nivel de concentración. Bueno, trato de hacer lo más breve posible. Por el modelo de concentración, porque el 1% de las grandes fortunas personales de la humanidad acumula una riqueza que prácticamente equivale al volumen de recursos que tiene el 99% restante. Eso es irracional, es incalificable, es inmoral. No hay forma, inclusive, si uno transformara esos números financieros a billetes físicos, no alcanzaría la historia de la humanidad para poderlos contar. Es una entelequia. Pero además, no hay forma de gastarla. No hay forma. Ustedes piensen en, de aquí a que termine la vida nuestra, la de sus hijos, la de sus nietos, y coman en los mejores restaurantes, se alojen en los mejores hoteles y hagan el turismo en los mejores centros turísticos, no les alcanza la vida a 5 generaciones para gastar ese dinero. Es una locura, el mundo está sostenido sobre una irracionalidad inmoral que la torna incalificable. Además, ese modelo de sobreexplotación de la naturaleza nos lleva a la catástrofe climática. Y por si esto fuera poco, cada vez es más natural hablar de la cercanía de una guerra nuclear. El mundo occidental, con el modelo capitalista financiero globalizado, es insostenible. Ahora, alguien es responsable de todo eso. Y ya ni siquiera son estados. Es un sistema de instituciones. ¿Cuáles instituciones? G20, Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial, FMI, OTAN, porque como ya no hay más globalización, porque se llegó al tope del desarrollo en el planeta, habría que ocupar otros planetas para extender la tasa de ganancia. Como no se puede, implosiona el capitalismo y busca incrementar su tasa de ganancia en el complejo militar industrial. Ahora, todo ese sistema está bancado por los fondos buitre, por los fondos de inversión, por los grandes monopolios. Entonces, yo me pregunto, si estos organismos son los responsables de sostener este sistema que no es compatible con la humanidad, ¿de ahí va a venir la solución de nuestros problemas? Los 4 años que estuve afuera, que estuve viviendo en Washington, cada semana venía una delegación a reunirse con el Fondo Monetario de funcionarios de nuestro gobierno, bueno, de ese gobierno, a creer que el sistema financiero que sostiene esta catástrofe mundial, de ahí podían salir las fórmulas, los consejos y las recetas para poder resolver el problema que ellos mismos son responsables de haberle causado no a la Argentina, sino a la humanidad. Por eso, a mí me parecía tan importante que la Argentina decidiera su inserción geopolítica. Supongan ustedes que este gobierno prospera, y termino, que este gobierno prospera y privatiza empresas, privatiza recursos naturales, y después llega un gobierno popular frente al hartazgo del ajuste y dice, yo voy a recuperar todo esto. Muy bien, lo recuperamos. ¿Y saben quién aparece? El CIADI, el Club de París, BlackRock, Griesa, o la nueva jueza, y los titulares de los medios de comunicación, hablando de los medios de comunicación, diciendo que Kicillof nos dejó endeudado por 16.000 millones de dólares por haber recuperado YPF. Quiere decir que no hay que únicamente recuperar el gobierno, hay que renunciar al sistema.
Gracias. Te aplauden de pie, Raimundi. Gracias, Carlos, gracias. A ver, Pablo, si podemos volver a darle sonido a Luis para las preguntas de Felisa, a Felisa Miseli. Perfecto, ya puedo hacer las preguntas. Adelante. Bien, bueno, es para Felisa. Te cuento más o menos cómo va a ser un poco el orden, cómo fuimos ordenando las preguntas. Hay preguntas en relación a la ley de entidades financieras, en relación a la restricción externa, y después preguntas referidas al endeudamiento y al blindaje financiero. Bien, vamos con las preguntas relacionadas a la ley de entidades financieras. ¿Por qué cree que aún hay ley de entidades financieras? ¿Por qué no se modificó en nuestro gobierno? ¿Se puede hacer una nueva ley de entidades financieras? ¿Qué debería contener? Ahora pasamos a las de restricción externa. ¿Cómo se combate la restricción externa sin necesidad de devaluar para iniciar un ciclo de crecimiento? En relación a la restricción externa, ¿la Junta Nacional del Grano podría ser útil para conseguir dólares? ¿Cómo repatriar los dólares argentinos que están en el exterior? ¿Cómo evitar la fuga de dólares? ¿Qué sectores podrían sentarse en la mesa del proyecto nacional? La deuda, ¿hay que pagarla? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar si no se paga hasta estar bien? ¿Y qué es el blindaje financiero? Muchas gracias. Bueno, adelante, Felisa. Sí, todas preguntas fáciles. Son todas pavadas que te preguntaron. Bueno, si logro responder todas estas preguntas, creo que tenemos un plan más o menos de gobierno para llevar adelante, así que... Bueno, pero vamos a poner algunas ideas en juego, ¿no? Por un lado, empecemos con la ley de entidades financieras que desde la dictadura nunca se fue modificada. Y esto tiene que ver con cuestiones políticas más que cuestiones de definiciones económicas. Proyectos hubo, están presentados, perdieron, ¿cómo se llama?, vigencia legislativa, incluso fueron tratados en comisiones, en distintos momentos desde que empezó la democracia. Pero hay eso que yo mencionaba cuando daba la charla, un cierto temor a veces en nuestra clase dirigencial respecto a no tocar cuestiones estructurales que pueden significar movimiento en la cotización del tipo de cambio, las expectativas devaluatorias, en lo que eso puede traer aparejado en la cantidad de depósitos que pueden salir o no del sistema, cómo se van a alterar estas realidades si la población o los sectores que hacen operaciones financieras ven que se puede modificar esta ley en un sentido que no sea de tanto movimiento liberal. Yo creo que la ley de entidades financieras, como está vigente ahora, tiene algunas cosas que no son tan importantes de corregir, pero sí todo aquello que hace
al vínculo de lo que se mueve con el exterior. Entonces me parece que acá hay una serie de regulaciones modernas que hacen todos los países sobre su cuenta de capital, que quiere decir que los capitales especulativos no pueden entrar un día, quedarse por 15 días, 20 días o hasta cuando ellos quieran y después irse, fugándose, generando toda una ruptura de reglas de juego que generan en general muchos problemas en el mercado cambiario. El país tiene que fijar mediante una regulación cuánto tiempo obligatoriamente se tienen que quedar esos capitales y de esa manera establecer cuáles penalidades se tienen que llevar adelante cuando no se cumple esta regulación. De hecho, esto no es ningún misterio ni ninguna cosa nueva, está vigente en muchos países de los alrededores, por ejemplo Chile, y lo menciono porque siempre se lo pone de ejemplo como uno de los países donde más se aplica la libertad de mercado, cuando en realidad esta medida que se implementó en el año 1982 nunca fue modificada por ninguno de los, en plena dictadura militar todavía, nunca fue modificada por ninguno de los gobiernos que le sucedieron. En cambio, esta regulación que sí aplicamos nosotros durante el gobierno de Néstor y que siguió vigente durante el de Cristina, fue una de las primeras medidas que derogó Macri, fue una de las primeras medidas que derogó Macri y nunca fue repuesta. Entonces, cosas para hacer, temas para solucionar, no hay que inventar la pólvora, está todo escrito. Y esta era una de las medidas que estaban vigentes. Nosotros también implementamos en su momento, y esto tiene que ver con la cuestión de la fuga de capitales, la de su identificación, tiene que ver con el registro de deudas del sector privado. Acá en nuestro país, las grandes empresas, corporaciones y operadores del mercado tienen una costumbre que, como no se revirtió aquello que pasó en el 82, que recién le conté, de nacionalización de la deuda privada, están muy acostumbrados a realizar. Por ejemplo, nosotros habíamos puesto en el Banco Central un registro de deudas. Empresa o particular que se endeudase en el exterior debía que declararlo y había pautas respecto a cuándo debían hacerse los pagos. No se podía decir, yo me endeudo hoy y ingreso al país 20 millones de dólares y voy a pagar un interés del 25% en dólares y me lo voy a llevar todo dentro de 6 meses, por ejemplo. Se revisaba la operación, ¿por qué una deuda en dólares con esa tasa de interés cuando la que está vigente en el mercado es del 5%? Si se convenía, se anotaba en ese registro, se anotaban los vencimientos que iban a pagar esas empresas o esos particulares por grandes sumas, y se tenía en el Banco Central un sistema de información que permitía confeccionar un flujo de fondos que se sabía cuántos eran los vencimientos financieros del sector privado y si eran viables, no eran viables, etcétera, etcétera. Medida que Sturzenegger, el primer día que entró al Banco Central, lo anuló, y eso dio lugar a que durante el gobierno de Alberto Fernández, y pese en el Banco Central, lamentablemente lo tuvimos durante los 4 años, a pese en el Banco Central, la gran cantidad de divisas que generó el comercio exterior argentino durante estos 4 años, se llevaron las grandes empresas y corporaciones argentinas, fondos buitres, fondos de inversión, diciendo que se habían endeudado en el exterior y que debían pagar sus deudas. Y como no estaba el registro, lo tenían que hacer solo mediante declaración jurada y el Banco Central le daba los dólares. Quiere decir que durante 4 años, cualquiera de ustedes, si quería comprar $200, lo tenía que comprar pagando además el impuesto país, o sea, no se lo daban al tipo de cambio oficial, pero a estos grandes operadores
que venían a decir que necesitaban llevarse 50 millones de dólares, 30 millones de dólares, 25 millones de dólares y más también, el Banco Central les entregaba los dólares al tipo de cambio oficial. Otra que el 82, que Cavallo, que el seguro de cambio de aquel año. No, esta mecánica se viene repitiendo, hoy se está repitiendo, con el tema del pago de los importadores, de la emisión de bonos en dólares. Son cuestiones financieras que a veces para el gran público son muy difíciles de entender. Nosotros estamos en general más acostumbrados a mirar con más facilidad todo lo que es, se cae la producción, se caen las ventas, no le exportamos a no sé dónde, nos cerraron tal mercado. Importante, claro, fundamental, pero no estamos acostumbrados a ver todas estas mecanismos y herramientas financieras que se ponen en juego todos los días para jorobarnos la vida y generarnos mayor endeudamiento y mayores cargas hacia el futuro. O sea, les menciono estos ejemplos como medida de lo que se puede hacer para combatir la fuga de capitales, para generar mayor superávit externo, para superar la restricción externa. Por supuesto que también hay medidas que se pueden tomar que tienen que ver con la participación del Estado en el comercio exterior argentino. Ustedes saben que así como otros países generan divisas a partir de la producción de propias empresas, como por ejemplo el cobre de Chile, que nunca se privatizó, sigue siendo una empresa estatal, que es la que le provee al país la cantidad de divisas y con la cual Chile, si bien renunció a ser un país industrial, no tiene crisis de deuda porque no se endeuda y con los ingresos del cobre financia su estructura de importaciones. Argentina no tiene eso y en la oportunidad en que lo tuvo, que fue con la Junta Nacional de Granos, con el IAPI, con la Junta Nacional de Carnes, realmente se emparejaban estas cuestiones. La oportunidad fue Vicentinus, todos lo sabemos, para eso era esa posibilidad de tomar esa empresa para que compitiese en el mercado de granos, en la comercialización y venta de granos al exterior, y se generase una empresa textil, propiedad estatal, que no solamente generase las divisas, sino que también pudiese mejorar las operaciones con los pequeños productores agropecuarios. Bueno, ustedes, digo, la historia ya es conocida, ¿no? Y para hacer esto, y para cerrar, porque una de las cosas que hablaba Carlos era de la cuestión del sistema, dentro de estas reglas de juego que son de la democracia, pero que no nos permiten generar una mayor impronta en una economía que pueda resolver los problemas de los argentinos, hay que pensar en que en la medida en que estamos cada vez más hundidos en peores indicadores, vamos a tener que hacer mayores medidas y profundizar la participación y la fuerza que puede tener el Estado en representación de una comunidad organizada que quiere hacer otra cosa y vivir de otra manera. Cuando más en el fondo del pozo estemos, más fuertes van a tener que ser las medidas para disciplinar al poder económico. No hay otra manera, no hay otra manera. No se puede ir a los 6 exportadores y decirles, señores, por favor, ¿qué les parece si nos liquidan unas divisas? Denle, sean buenos. Porque ya saben, lo vieron estos 4 años, nos tuvieron con la soga al cuello y el dólar soja 1, 2, 3. No sirvió para nada. Cada vez más impronta y presión devaluatoria, cada vez más inflación, cada vez más pobreza,
cada vez más indigencia. Entonces, si seguimos con esa dinámica, que es una dinámica política, por eso Néstor tenía tanta razón cuando decía que la economía tiene que estar subordinada a la política. Y la única manera, y se los puedo asegurar porque lo viví, de disciplinar a esos sectores es mediante un Estado que, concentrando la representación de todos aquellos que queremos otra Argentina, se ponga firme y de esa manera limite esta acción depredadora que tienen en los sectores del poder económico, que son insaciables, y no es por codicia, como algunas veces escuchamos de decir a algunos compañeros, incluso economistas. Acá no se trata de cuestiones morales, hay una impronta del sistema capitalista que hace a su esencia que estos señores operadores, grandes grupos concentrados, como les queramos llamar, fondos de inversión, etcétera, que pueden ser macanudos, simpáticos, súper seductores a nivel personal, no es que son codiciosos o avariciosos, quieren captar todo para ellos, es la propia inercia de la competencia del sistema que lleva a su propia destrucción. Si no se les pone un límite, y el único límite que yo conozco es desde el Estado, no se lo puede poner una sociedad desorganizada. Por eso, para este gobierno, ustedes fíjense lo que dice mi ley del Estado, ¿no? Que es un ente, perfecto, criminal, delictivo. Entonces, sin Estado no hay soberanía, sin soberanía no hay patria, y si no tenemos la fuerza de que cuando se recupere un gobierno nacional y popular, se haga con coraje y con decisión y tomando decisiones que van a ser muy revulsivas y muy fuertes, y muy rechazadas, como decía Carlos, por todo ese entente de poder, bueno, tenemos que sostenerlas porque eso es la única garantía de una posibilidad de cambiar. Nada más. Muchas gracias, Felisa. Pedimos disculpas porque hay preguntas que no vamos a poder hacer desde el salón. Pablo estuvo recibiendo algunas, gracias Pablo Guevara, gracias Mari Kovac, siempre en los controles, Lorena, Paula, todo el equipo. Pero si me podés decir por sí o por no, Felisa, te hago una última. ¿Por sí o por no? Dale. Así como en 1983 se perdió la posibilidad de revisar la toma de deuda por parte de la dictadura, ¿pasó lo mismo con Alberto y la deuda que tomó Macri? Sí. Gracias. Es otro capítulo. Te dejo entonces el saludo final. Vamos a esperar y nos vamos todos juntos. ¿Les parece? Le pedimos el saludo final a nuestro compañero Lucas y los esperamos el martes que viene, no, el otro martes para la tercera clase. Lucas, el saludo final. Muchas gracias a todos, gracias Carlos, gracias Felisa por todo lo que nos enseñaron hoy. Y viva Perón, viva Cristina, viva Néstor. Buen fin de semana y a seguir militando.